Estuve muerto durante 30 días. Regresé al planeta de los vivos con una aterradora condición. Esto fue lo que sucedió. Fue un viaje de 8 horas de regreso a casa. Había ido a visitar a mi padre por su cumpleaños, pero ya tenía que volver. No había podido pedir permiso en el trabajo al día siguiente, así que iba a ser un infierno si no llegaba por la mañana. El tiempo tampoco me acompañaba. Lo que empezó como un viento suave se había convertido en un aullido incesante, sacudiendo mi coche con ráfagas que casi me desviaron del rumbo. Apenas podía oír la radio por encima del golpeteo de las gotas de lluvia en el techo corredizo. Llevaba 6 horas cuando me encontré con un árbol caído. Otro coche se había detenido más adelante y había dado la alarma, pero no tuve tiempo de quedarme. Me desvié por una carretera secundaria. Era una zona rural de Minnesota. ¿Qué era lo peor que podía pasar? El camino tenía más baches que asfalto, pero mi GPS seguía funcionando correctamente. Indicaba un desvío de 20 minutos, pero calculé que sería más rápido que esperar a que despejaran el árbol. Doblé una esquina y me encontré con un largo tramo de carretera con vistas al campo. Había un campo de trigo a la izquierda y un pinar a la derecha. Estaba oscuro, así que no podía ver a nadie más adelante. No habían luces. Yo seguí recto, recostado en el asiento, y de repente apareció un coche. Estaba aparcado al lado de la carretera. Yo hice un brusco giro, pero acabé golpeándole y rompiéndole una luz trasera. Me detuve por completo unos 6 metros más adelante. Miré hacia atrás y me mordí el labio. Podía seguir y punto, o podía dejarle información de mi seguro. Así que rebusqué en la guantera y encontré un papelito. Lo metí debajo de la chaqueta y salí. Me dirigí al coche estacionado. Recuerdo muy bien que era un carro sedán beige oscuro que parecía sacado de los 90s. La verdad es que no quise curiosear, pero no pude evitar ver algo sumamente extraño. Habían al menos 3 bolsas de lona en el asiento trasero. Saqué mis papeles y los metí bajo los limpiaparabrisas junto con $20 como disculpa. Iba caminando de vuelta a mi coche cuando vi que alguien se acercaba cautelosamente. Me fijé en un par de detalles. Llevaba una pala sucia al hombro y sostenía otra bolsa de lona. Eran 4 en total. Sentí una incomodidad muy enorme. Estaba mirando algo que se suponía no debía ver. Esta persona había estado desenterrando algo en medio de una tormenta. No me imaginaba que quisiera que alguien lo viera, ¿verdad? Salí de la lluvia y me senté al volante de mi auto. Metí las llaves y arranqué el motor. Este hizo un pequeño ruido como si quisiera calarse, pero no lo hizo. Entonces, alguien tocó mi ventana. Sí, podría haber pisado el acelerador, pero no lo hice. En cambio, giré la cabeza y vi a un hombre de aspecto severo. Debía tener tal vez unos 50 años. Llevaba un bigote espeso y una gorra de béisbol negra. También tenía una mirada que me hizo pensar en alguien que intenta ser discreto y neutral. Sostenía una pistola. Hizo un movimiento giratorio con la mano. «Oye, tengamos una breve conversación antes de que te vayas, ¿quieres?» «Solo será un par de minutos», dijo. Yo bajé la ventanilla. Me estaba dando cuenta de lo mal que podía ponerse esto si no tenía cuidado. Estábamos solos en una callejuela anodina con mal tiempo y nadie sabía que estaba allí, y él no parecía el tipo de persona dispuesta a una conversación racional. «Oh, sí, disculpa, tuve un pequeño incidente con tu auto. Lo siento por la luz trasera. ¿Te importaría bajar la pistola?», dije. Él forzó una sonrisa. «Sí, me importaría, sí». Metió el brazo por la ventana abierta y abrió la puerta. Al abrirla me indicó que saliera. Miré el volante sin saber qué hacer.
Quizás podría escapar si hacía algo repentino. Yo no haría eso si fuera tú. Solo va a complicar la situación, dijo. Oh, tranquilo, hombre. La verdad es que yo no he visto nada, solo estoy de paso, ¿sabes? Le aseguré. Sí, seguro que no. Ahora sal. Mirando por el cañón de una pistola, me sentí inclinado a escuchar y yo salí. Se me secó la boca al agudizarse mis sentidos. Sentía la sangre subiendo a mi cabeza. Oye, no sé qué crees que vi, pero solo era una bolsa de lona y una pala, ¿verdad? Y ni siquiera te conozco, dije. Pasa por aquí, dijo señalándome hacia el costado del camino. No vi la matrícula. ¡Rayos! No la vi. Estaba lloviendo demasiado, ¿saben? Está bien, tranquilo. Él señaló algo en el bosque de pinos. ¿Puedes ver eso?, preguntó. Yo me incliné y miré con atención. No había nada ahí arriba, solo pinos y lluvia. Entonces me di cuenta de lo que estaba haciendo. Me estaba haciendo quedarme quieto. No tuve tiempo de girar la cabeza antes de que disparara el arma. Muchas historias habrían terminado aquí y eso tendría sentido. Aunque apenas conocía al tipo ni sabía lo que había hecho, no iba a correr ningún riesgo. Me disparó a quemarropa en la cabeza. No tenía ni idea de qué pasó después, pero he descubierto un par de cosas en el futuro. Empujó mi coche a un lago y me enterró en una tumba poco profunda justo al este de esta carretera, en un campo justo en la cima de una colina. Grabarlo así parece casi distante, casi como si no me hubiera pasado a mí, como si le hubiera pasado a alguien más o algo más, pero no puedo decirlo de otra manera. Él me eliminó y ni siquiera entendía el porqué. En términos de tiempo fue como un parpadeo, bang. En un instante, un destello y una explosión, y al siguiente estaba inhalando tierra. Casi me ahogo en ese instante. Tuve un primer aliento agrio amargo por la sal de la tierra. Yo me agité hasta que el aire me tocó las yemas de los dedos, y entonces café. Yo jadeé, pero solo conseguí barro y hierba. Finalmente mi cara emergió. Resollé observando la noche. Solo entonces me di cuenta de que mi corazón seguía latiéndome con fuerza. Todavía me sorprendió el fuerte sonido, el disparo. La lluvia parecía haber amainado, pero ya era tarde. Estaba en un campo, era un pequeño claro en medio de un pinar rodeado de girasoles de colores muy extraños y extravagantes. Probablemente eran blancos, pero a la luz de la luna parecían un poco azules. Solo tenía la ropa que llevaba puesta. Me había quitado el teléfono, las llaves del coche, el reloj inteligente, todo. Me había enterrado vivo, pensé, pero lo más extraño era que justo donde yo yacía había una cruz. Sí, una muy rudimentaria, un par de tablones rotos clavados. Parecía más bien un punto de apoyo. Pero, ¿qué clase de persona deja a su víctima viva y marca su tumba? Fue entonces cuando lo comprendí. No me había dejado con vida. Oh, no. Me había disparado justo aquí, justo en la nuca. Me toqué el cráneo de atrás hacia adelante, pero no tenía nada malo, ni siquiera un moretón. Físicamente estaba perfectamente bien, pero eso no tenía sentido. ¿Qué demonios había pasado? ¿Cómo iba a estar bien? No tenía ni a dónde ir, así que elegí una dirección y esperé lo mejor. Estaba oscuro, pero la luz de la luna me ayudó un poco. Al mirar atrás a ese extraño claro no pude evitar sentirme observado, como si esos espeluznantes girasoles se giraran hacia mí. Pero primero lo primero. Iba a llamar a la policía. Ese hombre era una total amenaza. Tenía el tiempo y una descripción clara en la cabeza. El resto se resolvería solo con el tiempo. Tardé unos 20 minutos en llegar a una carretera. La misma carretera donde me lo había encontrado, pensé.
O quizás así son todas las carreteras de Minnesota rural. En 2 horas solo pasó un coche, y no estaban dispuestos a parar por un hombre aquí en medio de la nada. Entendí por qué el tipo había elegido este maldito lugar. Estaba en medio de la nada. Que yo hubiera acabado aquí fue pura mala suerte. Al parecer el lugar equivocado en el momento equivocado. Unas probabilidades astronómicas enormes de que algo me jodiera. Llevaba más tiempo del que quiero admitir siguiendo la carretera cuando un par de faros se detuvieron detrás de mí. Al mirar atrás, vi a una mujer de mediana edad conduciendo una camioneta. «Oye, ¿te perdiste, amigo?», ella gritó. «Ah, sí, más o menos. Lo que sucede es que me robaron», dije dándole la vuelta a los bolsillos. «¿Estás bien? ¿Te encuentras físicamente estable?», preguntó ella. «Ah, sí, bueno, la cosa es que no precisamente», dije. «¿Acaso estás drogado?», preguntó. «Ay, ojalá fuera así. Realmente he tenido un día de porquería», le dije. Ella se burló de mí y se inclinó abriendo la puerta del lado del pasajero. «Por favor, solo entra». Ella me examinó con sus ojos en cuanto me senté. Sentí el calor del coche derritiéndome los huesos, convirtiéndome en mantequilla. Casi me quedo dormido en ese instante. «Vaya, parece que has tenido una noche terrible. ¿Hacia dónde vas?», dijo. «Ah, sí, iré con la policía, supongo. ¿Puedes llamarles?», dije. «Sí, pero no hay nadie más hasta mañana, a menos que sea urgente», dijo. «Sí, creo que esto cuenta como algo urgente», contesté. «Mira, sé que no estás en llamas y nadie está herido. No saldrán a buscarte hasta mañana, eso es todo lo que digo». Me limpié un poco de suciedad de la cara y asentí. «Ah, sí, entonces iré al motel más cercano entonces». «Oh, esas son tonterías. Puedes quedarte en la habitación de mi hijo solo por esta noche». Ella sonrió. «Ah, ¿está hablando en serio? Lo aprecio, de verdad lo aprecio», dije. Ella se llamaba Mary Ann. Trabajaba en una planta de tratamiento de agua no muy lejos, y volvía a casa después de una noche de fiesta con sus amigos del trabajo. Como madre soltera de un niño ya crecido, no le importaba prestarle el espacio vacío de su nido a un desconocido necesitado. Siento que entre Mary Ann y el hombre que me disparó en la cabeza, había logrado encontrar a los 2 tipos de personas con las que uno se puede encontrar en la Minnesota rural, cada uno en unos extremos muy extremos. Me prestaron una habitación junto a su garage para pasar la noche. Me bañé y metí la ropa en la lavadora. Mary Ann no tenía mucha comida para compartir, pero me preparó algunas sobras en el microondas. Era lasaña. Hablamos un poco sobre lo sucedido, pero no tenía mucho que decir. Era tan difícil describirlo. No podía seguir parloteando sobre cómo había salido a rastras de un agujero en el suelo, donde se supone que me habían enterrado porque, bueno, yo ya no estaba vivo. Así que dije que me habían asaltado y me habían robado el coche a punta de pistola. Más tarde esa noche tuve un sueño muy intranquilo. Era como si mi corazón no se calmara, por muy cómodo que estuviera. Sentía como si estuviera a punto de echarme a correr, como si aún hubiera peligro inminente. Era como si no dejara de escuchar el disparo del arma, anticipando el doloroso destello de la bala quemándome el vello de la nuca. A la mañana siguiente, Mary Ann preparó el desayuno. Era habladora y preparaba el desayuno despertando con su don de guantes. «Ese camino es un problema, pero supongo que no eres lo peor que hemos encontrado allí», dijo. «¿Ah, sí?» «Sí, claro, ¿no viste él? Espera un momento». Ella continuó. Se secó las manos con una toalla y me prestó su teléfono. Había publicado en redes sociales una noticia sobre un hombre sin vida. Lo reconocí. Era el hombre el que me había disparado. No había mucho que contar.
Una pequeña publicación sobre cómo había estado a un par de semanas de cumplir 71 años y cómo falleció repentinamente en su coche. Había docenas de publicaciones sobre cuánto lo iban a extrañar y lo gran persona que había sido. Supuse que no sabían mucho sobre sus actividades extracurriculares. La gente buena no te dispara a otra gente buena en la cabeza sin razón. Antes de devolverle el teléfono, noté algo extraño. Sí, justo ahí, en ese momento, la fecha. Ya habían pasado 31 días. Casi me atraganto con el jugo de naranja. Esto era inexplicable. No tenía sentido. ¿31 días? Yo le devolví el teléfono a Marianne. Le di vueltas a las opciones. Quería llamar a mi mamá, pero no recordaba su número. Lo tenía guardado en mi teléfono, que ya no estaba conmigo. Además, ¿qué le diría? Una vez más, no puedo decirle a la gente que salí de un agujero en la tierra porque ya estaba sin vida. Pensé que podría investigar un poco, intentar averiguar qué había pasado antes de ir a la policía. Quizás había una explicación lógica para todo esto. Quizás simplemente se me había pasado. Si era así, investigar un poco era un pequeño precio a pagar para no parecer un loco. Oh, vaya, has sido muy amable, Mari. ¿Sabes dónde vivía este tipo?, le dije. ¿Acaso tú lo conoces?, preguntó. Ah, sí, algo así, era un conocido mío, dije. Sí, claro, puedo mostrarte su casa si quieres. Tenía que saber más. Había demasiadas preguntas en el aire ahora mismo y necesitaba un par de respuestas antes de empezar a desentrañarlo. Si lograba averiguar por qué este tipo me había disparado en la cabeza, tal vez podría ir a la policía con algo en concreto. ¿Cómo demonios habían pasado 31 días y tendría que esperar? Marianne me llevó al centro. No recuerdo el nombre del pueblito, pero era pequeño. Básicamente en un conjunto de casas junto a una calle concurrida. Había pasado de finales de otoño a principios de invierno en esos 31 días, y se notaba. La escarcha de la mañana se estaba derritiendo de los árboles dormidos. Giró por una callejuela que salía de la calle principal y subía a una colina. La casa que buscábamos destacaba por encima de todo. La única casa blanca con detalles rojos. Parecía como si un gran cobertizo se hubiera tragado un bastón de caramelo horrible. Era evidente que hacía tiempo que no había nadie aquí. Unos chicos habían roto las ventanas. Un par de árboles en el patio proyectaban largas sombras sobre la tierra ahí, acentuando el sol matutino del medio oeste. Había ese olor a pueblo en el aire. Algo combinado como barro y escarcha derretida con diésel. Le agradecí a Marianne y ella me entregó $50. Hay un motel calle abajo, debería haber un par de habitaciones ahí si necesitas espacio, dijo. Oh, santo cielo, Dios bendiga a esta mujer. Mientras se alejaba me acerqué a la puerta principal. La cerradura estaba rota y tenía un par de marcas de pintura en la lateral. La puerta apenas se sujetaba en las bisagras, sacudida por el fuerte viento. Al interior estaba bastante deslucido. El tipo era claramente una persona solitaria, sin cuadros en las paredes, ni mascotas, apenas habían algunos adornos. Un par de postales amables de conocidos amontonaban en el pasillo, platos vacíos en la mesa de la cocina. Y al revisar la nevera había medio pack de 6 cervezas y un paquete de pepinillos. Esto era todo. Estaba vacío. Si este hombre cumplía 71 años, no había señales de una larga vida. De hecho, no había señales de nada. Se notaba que había gente pasando por allí. Habían movido muebles y los habían roto. Había arañazos en el suelo donde alguien había intentado romper las tablas. También había humo de cigarrillo. Quizás el tipo era un fumador empedernido, pero el lugar no olía a eso. Deambulé sin saber muy bien qué buscar.
Tenía la sensación de que saber por qué me había intentado eliminar podría aclarar las cosas, pero no fue así. Como decía la publicación, simplemente se cayó y falleció. Me costaba aceptar que tal vez, y solo tal vez, había estado en el lugar equivocado, justo en el momento equivocado. Tal vez nunca lo sabría con certeza. Aún así, el tipo se lo merecía, sea cual sea el motivo. No se mata a la gente a sangre fría nomás porque sí. Al dejar atrás esa casa, la pregunta seguía siendo: ¿por qué yo? ¿Qué hice? No tenía sentido darles vueltas a esto una y otra vez. Pensé en conseguir una habitación en ese motel, contactar a la policía y volver a la carretera. Mi familia debe estar horrorizada de preocupación. Me sentí un poco mal por pasar tanto tiempo con estas tonterías, pero me molestaba demasiado. Uno no olvida despertar en una tumba poco profunda, simplemente no lo haces. Seguí las indicaciones de Marianne y me topé en un sendero de grava. Un sendero largo y sinuoso que cruzaba una colina y un pinar. Vi un árbol peculiar a lo lejos. Era un roble muerto y sin hojas. Decidí detenerme allí para descansar un rato. Tenía una raíz que se curvaba sobre sí misma, lo que la convertía en un asiento excelente. Me senté a considerar mis opciones, pero mira, hago esto cuando estoy absorto en mis pensamientos. Rasco algo una y otra vez con el dedo índice izquierdo. Hay algo en la sensación de pasar el dedo sobre algo con textura que me aturde la mente. Así que, sentado y considerando mi siguiente movimiento, hice precisamente eso. Rasqué un poco. Justo en ese lugar exacto, algo ya había arañado la corteza. Retiré el dedo pegajoso de la savia. Alguien había estado sentado allí igual que yo. Había estado rascándose en ese punto al igual que yo. Esto era extraño. Siguiendo el rastro, terminé junto a 2 edificios junto a la carretera principal. Ahí estaba, el motel y un supermercado. Había una mujer afuera del motel fumando un cigarrillo. Ella no dejaba de mirarme, así que la saludé. ¿Estás aquí para recoger tus cosas?, preguntó. ¿Qué? ¿A qué te refieres? Sí, tus cosas. Las voy a tirar si no lo haces. Ah, sí, ya lo entiendo, lo lamento. No entendía ni idea de lo que hablaba, pero era evidente que quería hablar conmigo. No cabía duda, me había visto antes. Se sentía muy cómoda con ese hecho, tanto que me hizo dudar de nuestra historia. Me reuní con ella fuera del motel y esperé a que terminara su cigarrillo. Me dio una reprimienda por dejar cosas olvidadas. Al parecer, el espacio en objetos perdidos era muy limitado. Yo me disculpé, lo que alivió un poco la tensión. Quizás esperaba una charla de mi parte, la típica de la ciudad. Dijo que me daría 20 minutos para vaciar toda la habitación y me dio una llave. Yo corrí por el pasillo y subí las escaleras. De pie, afuera de esa habitación, no sabía qué esperar. Nunca había estado allí, nunca había visto a esta mujer. Y sin embargo, parecía conocerme, o al menos me había visto antes. Al entrar, noté que alguien había estado viviendo allí. Había ropa y un par de cosas esparcidas por la mesita de noche. No tardé mucho en sentir un escalofrío. La ropa de esa habitación era de mi talla. Hubo un cepillo de dientes en un estuche de plástico verde en el baño. Igual que siempre lo guardo. Soy un poco aprensivo con las bacterias, lo que me hizo preguntarme, ¿habría estado allí antes? Decidí hacerme una prueba. Si hubiera estado allí antes, mi teléfono estaría escondido cerca de la cama. Había tenido malas experiencias con el personal robándome mis aparatos electrónicos. Así que me incliné sobre la cama y rebusqué un rato. Sí, ahí estaba. Encontré mi teléfono entre la pared y la cama, pero más que eso encontré algo escondido debajo. Era una caja metálica negra con un código de 4 dígitos.
Probé el primer código que me vino a la mente y ¡voilá! Se abrió. Dentro encontré una pistola con 6 balas, un fajo de unos 40 billetes de $100 y un cuaderno. De repente hubo un golpe en la puerta antes de que pudiera explorar un poco más. «Oye, jovencito, ¿ya has terminado?», preguntó la señora. «Ah, sí, lo siento, tardaré un poco más», dije. «¿Acaso te quieres quedar otro día más? ¿Te importaría si yo lo hiciera?». «Ah, solamente, no tengo problema si lo vas a pagar, claro». «Ah, sí, por supuesto que sí, te pagaré por ello». «Tenlo por seguro», contesté. «Está bien entonces, haz lo que quieras», terminó de hablar. Me quedé ahí sentado un momento asimilándolo todo. ¿Cómo iba a saber qué estaría allí? ¿Cómo iba a conocer el código? ¿Cómo podía estar en esta habitación sin recordar nada? No tenía sentido, pero tenía la prueba en mis manos. Tenía que haber respuestas. Pagué un par de días y me encerré en esa habitación. Reuní toda la ropa y revisé cada rincón para asegurarme de que no hubiera nada más escondido. Me sentí extraño, como si estuviera siguiendo mis propios pasos, pero nunca había estado aquí. Me desperté en ese campo como si no hubiera pasado el tiempo. ¿Qué me estaba perdiendo? ¿Qué era lo que estaba perdiéndome? Mantuve la tela encendida de fondo solo para llenar el espacio vacío. Revisé el teléfono. Habían un par de llamadas, algunas cortas, otras un poco más largas. Algunas databan de unos 10 o 15 días después del ataque, en un espacio vacío que no podía explicar. Fueron 30 días de mi vida que simplemente se esfumaron, pero algo había sucedido entrando. También recibí un par de mensajes, la mayoría de gente preocupada que me preguntaba si estaba bien. Recibí un par de respuestas desde este teléfono, pero pocas. Eran breves. Solo decían, estoy bien, pero en un mensaje me llamó la atención. Era de mi hermana pequeña. «Oye, hermanito, ¿por qué dicen que estás muerto?», ella escribió. No obtuvo respuesta. ¿Muerto? Intenté llamarla de inmediato, pero mi teléfono estaba desconectado. O bien el servicio estaba interrumpido o no había pagado la factura. En cualquier caso, no conseguía comunicarme. Decidí revisar el cuaderno. Las páginas estaban fechadas, comenzando unos 21 o 22 después de mi supuesta muerte. Mencionaba haber despertado en un campo de girasoles azules, desorientado, y haber buscado ayuda. Mencionaba haber conseguido que un anciano en una camioneta azul me llevara al pueblo. Otras prendas mencionaban haber hablado con gente sobre mi agresor, solo para descubrir que ya había muerto. Parece que mi primer instinto siempre fue encontrar al tipo que me eliminó, y siempre descubrí que había desaparecido. Estas notas hablaban de una expresión casi idéntica a la mía, de despertar, de llegar a un motel, de registrar la casa de nuestro atacante. Al parecer ahí encontraron el arma y el dinero. Quizás no fueron niños los que causaron problemas. Quizás había sido yo. Las notas también mencionaban una carta que dejaron. Solo decía que lo sentía, decía la nota. Habían más notas con fechas y conexiones, así que pasé a una página en blanco. Tomé un bolígrafo e intenté organizarlo todo en una cronología coherente. Parece que unos 10 días después de recibir el disparo en la cabeza, me desperté en un campo por primera vez. Intenté encontrar el autor, pero ya había muerto hace más de una semana. Según el cuaderno, el hombre había muerto la misma noche que yo o al día siguiente. Entonces, para el día 20, me desperté en un campo otra vez. Regresé al pueblo para encontrar al hombre que me eliminó, pero ya estaba sin vida. Durante los siguientes días estuve encerrado en este mismo motel, tratando de averiguar qué estaba pasando. Hice muchas llamadas, envié mensajes de texto y un par de correos electrónicos, solo para que me dijeran que me habían dado por muerto. Al parecer entré en la comisaría el 19 y me caí sin vida.
Según el forense, fue un fallo orgánico completo. Las notas me advertían que no contactara a mis amigos y familiares, diciéndome que solo causaría daño y confusión. Por lo que sabían, yo había fallecido. Hablar con ellos abriría muchas preguntas que no podría responder, pero no estaba sin vida. Estaba aquí mismo leyendo este cuaderno. Por lo que puedo entender, parecía haber un patrón. Cada 10 días me despertaba en ese campo como si nada hubiera pasado. Creía buscar a ese hombre que me acababa de eliminar y buscaba ayuda o venganza, pero ya estaba sin vida. El mundo había cambiado. Pero las notas no mencionaban que hubiera visto otras versiones de mí mismo. Entonces, ¿qué pasó exactamente con cada versión? ¿Acaso habían sido eliminadas todas? La última entrada insinuaba una respuesta, simplemente decía lo siguiente: siento que mi corazón se ralentiza, no he podido relajarme en más de una semana y ahora me cuesta moverme. Tengo que abrirme los dedos con los dientes, los dedos de mis pies se han puesto negros, ahora veo cosas, veo al que tengo adelante, te veo a ti quien está escuchando esto. Sé lo que está a punto de pasar y para demostrártelo pondré una cruz en este lugar. Será lo primero que veas. Sí, la cruz. No fue el anciano quien la puso. Fui yo. Esta era la teoría en funcionamiento. Cada 10 días me despertaba en este campo y cada 9 o 10 días después fallecía solo para que un nuevo yo despertara repitiendo el ciclo. No lo entendía. Resolví todo en este cuaderno, buscando respuestas. Había un par de notas sobre revisar la biblioteca, hablar con gente sobre leyendas locales, mencionar esos extraños girasoles, pero no habían respuestas. Todos eran callejones sin salida, vagos y disparatados. No sabía qué hacer. Mi primera versión había andado a tientas, confundido y asustado, y murió. La segunda versión había intentado resolverlo, pero también falleció. ¿Qué demonios podría hacer yo que ellos no pudieron hacer? ¿Y eso significaba que iba a morir en una semana? Todos mis días estaban en ese cuaderno. Ya estaban allí y habían fracasado. Había revisado la tierra de ese claro. Había hablado con los lugareños. Había investigado mitos y leyendas similares. Había intentado enterrarme de nuevo en esta tierra como si pudiera regresar de alguna manera. Pero no, me habían eliminado y enterrado entre esas flores y se negaron a dejarme de traer de vuelta, y lo hacía aproximadamente cada 10 días sin excepción. Desperdicié todo el día intentando reconstruirlo todo. Me quedé dormido sobre las 9 de la noche con el cuaderno en la mano. Me dormía y me despertaba una y otra vez con estos pensamientos inquietantes. No dejaba de imaginarme esa primera respiración al salir a la superficie, saliendo de una tumba poco profunda, la confusión con el zumbido en los oídos por el disparo. Pero había otras cosas en la oscuridad de mis sueños. El sonido de mis pies entrando a toda prisa en esa casa, escarbando desesperadamente en esa casa solo para encontrarme un arma y una carta, asustando a unos niños, haciéndoles tirar sus aerosoles mientras escapaban. Entonces escuché el llanto y los gritos de la gente en mi oído, preguntas incontestables, desesperación por doquier acumulándose en mi pecho en un nudo que ninguna palabra de consuelo podría desenredar. Luego había un lago, dolor en las articulaciones, un último baño mientras mis huesos se fosilizaban y descomponían. Estaba en paz sabiendo que estaba a punto de irme, así que decidí hacerlo sin molestar a nadie. Y ahora estoy yo aquí, solo en un motel, intentando no escuchar el tic-tac del reloj, intentando no pensar en lo que pasará cuando se cumplan los 10 días. Al día siguiente me puse manos a la obra, me lavé el sudor frío de la frente y decidí responder las preguntas que quedaban en el cuaderno. Haría lo que fuera, tenía que haber una solución. Las cosas siempre salen bien de una u de otra forma.
Revisando las aplicaciones usadas recientemente, descubrí que en mi versión anterior, la segunda copia había usado un mapa. Habían buscado lagos cercanos. Había un lago llamado Lago Rana cerca, y simplemente se habían metido en él. Debieron de haber elegido ese final. Ojos que no ven, corazón que no siente. Pero las preguntas más importantes seguían siendo: ¿por qué ese anciano me había eliminado? Caí en un círculo vicioso de ansiedad, desesperación y fracaso. Intenté encontrar su coche, pero estaba destrozado. Intenté encontrar algún familiar suyo, pero no tenía ninguno. Todos los que habían publicado eran conocidos y amigos que había hecho. Les escribí a un par de ellos usando el wifi del motel, pero no respondieron o no tenían nada que decir. Intenté buscar antecedentes penales, pero no tenía ninguno. Intenté averiguar algo sobre su arma, pero no estaba registrada, y le habían borrado el número de serie. Ni siquiera pude averiguar de dónde sacó las balas, y por qué se había disculpado, por qué me habría dejado dinero. Lo único que podía pensar eran en esas bolsas de lona y su excavación misteriosa. Tenía que haber un motivo, una razón. Solo sé que las noches se empeoraban. Veía pequeños destellos de cosas que habían sido, llorando en la habitación del motel, corriendo a la comisaría, arrancando notas del cuaderno y arañándome la cara hasta sangrar. Frustración, desesperación y más desesperación. Y con cada destello, cada sueño, empecé a darme cuenta de lo inútil que era. Cada idea, cada pensamiento, todo lo que había intentado, ya lo había hecho. Solo repetía patrones. Estaba en una carrera contra mí mismo y nada cambiaría. Al quinto día volví a ese claro, volviendo sobre mis pasos. Me di cuenta de que estaba sorprendentemente cerca de donde había aparcado el coche esa noche. La mayor parte del terreno era grava y roca, pero la tierra de ese claro era blanda y maleable. Para mí lo único lógico era que hubiera estado excavando buscando algo allá arriba. La cruz seguía ahí, no podía dejar de mirarla. ¿Qué había pensado al colocarla? ¿Aún tenía esperanza? Esa noche empecé a ver otras cosas. No solo cosas que habían sido, sino que cosas que estaban por venir. Años después, despertando en ese mismo claro, la cruz marchita en el tiempo, una bolsita abandonada a un lado, un paquete de bienvenida y los girasoles seguirían allí. Los coches se veían diferentes, más silenciosos y más limpios. Con el tiempo las carreteras se deterioraron, el sol calentaría más, respiraría miles y miles de veces lo mismo una y otra vez, me haría las mismas preguntas, probaría las mismas cosas y llegaría a las mismas conclusiones. Me obligué a despertar antes de ir demasiado lejos. No quería verlo, no quería saberlo, pero el reloj estaba corriendo. El sexto día me había rendido por completo. Me quedé allí tumbado en la habitación del motel viendo la tele, comiendo patatas fritas rancias del supermercado de enfrente. Hacía malabarismos con siestas de 10 minutos y ataques de pánico existencial, sintiendo el corazón lastimar con fuerza mientras se me cerraban los pulmones. Podía escuchar en el fondo de mi mente ese tic-tac del reloj. Casi había terminado para siempre. Me arranqué el pelo. Me puse en posición fetal tumbado en la ducha hasta que el agua se enfrió. Pero cada vez que cerraba los ojos demasiado tiempo, me oía respirar por primera vez una y otra vez, llegando a la misma horrible conclusión. Y antes de darme cuenta, todo habría terminado y todo acabaría. Nunca sabría realmente qué había pasado hasta que fuera demasiado tarde. Para la noche del sexto día bien podría haber estado sin vida. Simplemente yacía ahí sin ropa en el suelo, disociando. No quiero hablar del día 7, simplemente empeoró e hice muchas cosas de las que no me siento orgulloso, así que voy a pasar al día 8. Ese día di un paseo por el centro. Había un bar en la esquina donde decidí almorzar.
Casualmente entraron 2 policías. Estaban discutiendo y no pude evitar oírlos. «Esto no tiene nada de sentido. ¿Cómo puede tener ese tipo sus propios huesos en una bolsa de lona?», dijo uno de ellos. «Sí, esa es la cuestión. Debió haber tenido un gemelo. Eran casi idénticos», dijo el otro. «Entonces, durante todos estos años hubo 2 y nadie lo sabía». «Sí, es como una trampa para padres, ¿te lo imaginas?», se rió el oficial. «Huesos, bolsa de lona. Claro, había algo allí. Debían estar hablando de él». Regresando al motel, mi asesino había estado cavando la noche que me eliminó. Había dejado su pistola y balas en una caja, diciéndome que lo sentía junto con algo de dinero. Encontraron huesos en sus bolsas de lona idénticos a los suyos, pero ¿y si no eran gemelos idénticos? ¿Y si eran una copia de él o tal vez él era una copia? Compré una pala y volví a ese claro ese mismo día. Revisando la tierra donde me habían enterrado, cavé y cavé hondo. Quizás había una razón por la que me habían enterrado en una tumba poco profunda. Quizás había algo más. Cavé hasta que me dolieron los músculos y me ardieron los pulmones. Cavé toda la tarde en diferentes lugares y ¡pum! Por fin encontré algo. A 1,5 metros de profundidad había una bolsa para cadáveres. Estaba cubierta de químicos, pero el olor era inconfundible. Había un cadáver allí. Sabía lo que vería incluso antes de abrirla. La cremallera se resistió, pero se abrió, poniendo a prueba cada sensación en mi cuerpo. Es una sensación extraña sostener tu propia cara, ver tus propios ojos cerrados, acariciar tu propio cabello con consuelo, las pequeñas peculiaridades y cicatrices que solo tú conoces, excepto por una cosa, un agujero de bala. Yo caí de rodillas. Lo había descubierto por una idea fugaz mencionada por un transeúnte. Lo descubrí. Había una razón por la que ese hombre tenía una casa tan austera, porque aparentaba 50 años aunque tenía 70. Ya había pasado por eso, había estado en el ciclo antes que yo. Eliminarme y dejarme en su lugar bajo tierra debió haber roto el ciclo. Sí, tenía un final, por eso se había disculpado, por eso eliminó a alguien al azar al lado del camino. No terminaría hasta que alguien ocupara su lugar. Si no era yo, sería otro. Eso significaba que tenía 2 opciones. Podría vivir esta pesadilla una y otra vez, o podría acabar con ella. Podía excluir de la ecuación a quienes me perseguían y ahorrarles el horror que yo había sentido. Podía hacerlo, ahora tenía opciones. Esa noche, después de lavarme la suciedad de las manos y las rodillas, los sueños fueron diferentes. Sentí que respiraba por primera vez, solo para despertar bajo un cielo sin estrellas, donde el sol se había apagado y la luna estaba más cerca que nunca. Podía escuchar el rugido de la tierra mientras seres imponentes y monolíticos se extendían hacia el horizonte. Veía formas vagamente humanoides vagar por un desierto, extendiéndose hasta el cielo, clamando por la muerte, llorando por el fin del ciclo como yo. Pero habría más primeros alientos, unos en los que me despertaría en medio de una tormenta de fuego, solo para morir abrazado, unos en los que despertaría ahogándome bajo hielo sólido, otros en los que carroñeros inhumanos me sacarían, solo para ser despedazado y comido, cultivado y criado como el trigo. Y el ciclo continuaba y continuaba, convirtiendo la vida en un grotesco y roto reflejo de lo que me habían dicho que sería. Mentiras y esperanzas manifestadas por la iglesia, el Estado y mis iguales. Esta era la vida real, inflexible, insensible y cruda. Y entonces no habría aire. Entonces no habría tierra, todo sería negro. Un frío insoportable atravesaría mi piel cristalizada. Mis ojos estarían abiertos, pero no habría nada que ver, ningún sonido que escuchar, salvo el chasquido de mis tímpanos.
No lograría tomar esa primera bocanada de aire una vez cada 10 días. Una vez más y otra vez y otra vez. Yo me desperté gritando el 9º día. No tenía opción, tenía que romper el ciclo. Alguien tenía que ocupar mi lugar en ese vacío. Entendía por qué lo había hecho y yo haría lo mismo en su lugar sin dudarlo. Así que agarré el arma, las balas, la pala y me dirigí al claro. Mientras el viejo solo era huesos, yo tenía un cuerpo entero que cuidar. No importaba, podía dejarlo a la intemperie y no habría cambiado nada. Para cuando importara, me habría ido y el ciclo se rompería. Así que esperé al borde del camino como él. Mi cuerpo había sido desenterrado y estaba listo para ser trasladado. No quería hacerlo a la luz del día, pero el tiempo se agotaba. Ni siquiera me importaba irme. Solo tenía que evitar aquello que estaba por venir, los infinitos despertares que seguirían. Me adelantaron muchos coches. Algunos me tocaron la bocina. Otros se desvivieron por salpicarme con el agua acumulada en los numerosos baches. No fue hasta la hora de cenar que un coche aminoró la marcha para ayudarme. Era un buen samaritano, una camioneta. Era María. «Oh no, por favor, tú no», murmuré. «Sigue adelante, María». Pero se estaba haciendo tarde. ¿Podría arriesgarme a esperar a alguien más? Bajó la ventanilla del copiloto sonriéndome cuando su radio se apagó. «Oh, estás aquí atrás. ¿Ahora qué clase de problemas buscas?», se rió. Estoy bien, simplemente sigue tu camino, María», dije. «¿Estás bien? Estás justo donde empezaste. No me digas que te robaron otra vez», se burló. No, para nada». «Entonces, ¿por qué estás aquí?». Yo tenía la mano en la pistola. No había nadie más alrededor. Ella estaba inclinada hacia adelante y tenía un tiro limpio en su cabeza. Simplemente levantaría la mano, haría clic y listo, era sencillo. ¿Me arriesgaría a perder esta oportunidad solo para que ella tuviera más tiempo? En el gran esquema de las cosas, ¿qué importaba? Y si la siguiente copia de mí llegaba a la misma conclusión, ¿qué le impediría apretar el gatillo? ¿Era yo ahora o yo más tarde? Y si no era ella, entonces alguien más. ¿Así que importaría? No estaría aquí para que me importara. Apenas podía contenerme. Me temblaba la mano. Se inclinó y miró por la ventanilla del copiloto. Frunció un poco el ceño. Se notaba que estaba preocupada. «Oye, mira, no pretendo saber lo que haces, pero veo que no te ves bien. Debes de haber pasado por algo muy malo, amigo. Lo entiendo, pero ¿sabes lo que hago cuando me siento mal?». Ella palmeó el lado del pasajero de su camioneta. «Hago algo bueno». Marca la diferencia. Si no puedes evitarlo, quizás puedas ayudar a alguien más. Es bueno para el corazón, ¿sabes? Ese pensamiento cruzó mi mente. No habría resuelto este rompecabezas si no hubiera sido por mi simple permanencia. No fue por mi inteligencia, ni por lo fuerte, ni afable. Fue solamente un golpe de suerte, dado por dos policías conversando, así que quizás no importaba si no veía una solución en este momento. Podría buscar otra solución en otro lugar, en otro momento, que simplemente no había visto antes. Y quizá yo no lo viera, pero quizás mi siguiente yo sí. Además, al saber lo que vendría, ¿quién me aseguraba que no podría detenerlo? Este desenlace no puede estar completamente predeterminado, o si no, me lo habría contado en este cuaderno. Tenía que creer que podía haber una mejor manera, que podía haber una solución y no un final hermoso. No solo para mí, sino para todos. Yo quité mi mano del arma. «Oye, necesito algo, ¿me das un par de minutos?», dije. «Claro, no me hagas esperar tanto», sonrió. Corrí de vuelta al claro y clavé una nota en la cruz. Al siguiente yo recibiría un paquete de bienvenida. Seguí a Marianne de vuelta al pueblo, pero me ofreció quedarme otra vez en la habitación de su hijo. No pude negarme.
Tomé prestada su computadora y por eso estoy aquí grabando esto. Necesito explicar las cosas de forma que otra persona las entienda y creo que esta es una forma de hacerlo. Así que si estás escuchando esto, hola. Me alegro que hayas visto esta nota. Espero que esto te aclare las cosas. Quizás puedas mejorarlo para la próxima. Mis articulaciones se están poniendo más rígidas y mi corazón se está ralentizando. De hecho, esto es bastante agradable. Las preocupaciones empiezan a desaparecer, pero el ciclo continúa. Me iré pronto y me aseguraré de que Marianne no me encuentre. He llamado al motel para decirles que volveré pronto y que me quede en la habitación. Tengo el dinero para pagarla, al menos por un tiempo más. Es tan fácil desesperarse y olvidar nuestra perspectiva. Solo podemos ver hasta cierto punto y escuchar hasta cierto punto. Lo que hoy parece una oscuridad interminable puede ser una luz cálida al amanecer. A veces solo tenemos que tener esperanza y aferrarnos, hacer lo mejor que podamos y confiar en cómo se desarrollan las cosas. Ni siquiera tenemos que ser inteligentes ni fuertes. A veces solo tenemos que estar en el lugar correcto en el momento correcto. No sé cuántas horas me quedan. Es raro contarse en horas. Es agradable no saberlo con certeza. Voy a dar un paseo a ver qué tan lejos llego. Respiraré profundamente como si fuera la primera vez. Tengo todo el tiempo del mundo. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content.